I'm gonna make him an offer again with you. King Kong ain't got shit on me! There's no clock on this thing. This is a war of attrition. You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. I can tell you I don't have money, but what I do have are a very particular set of skills. I hate losing more than I even want to win. You just gotta keep living, man. The Latin term for that sentiment is carpe diem. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por conectarte para un nuevo capítulo. Hemos estado coordinando esta conversación desde hace unas semanas y ya por fin se da. ¿Cómo va todo en Colombia? Hola Diego, todo muy bien por acá, encantado con esta invitación, sí, nos tocó de todo, perdón, yo ya estoy viejito, debe ser que la tecnología me da duro, pero bueno, lo logramos que es lo importante y pues muy contento de poder compartir con ustedes un rato. Quería tener esta conversación contigo porque sé que estás junto con tu equipo creando una startup increíble. Has reclutado un equipo A1 y no son muchas las personas que están tomando el camino que tú y tu equipo están tomando. Ese camino de una startup de growth basado en recaudar capital, el juego de crecimiento exponencial, mostrando cómo pueden en verdad conseguir más y más usuarios y a la larga aportar valor a muchos latinoamericanos, en tu caso. Pero antes de entrar a todo eso, quería empezar la conversación entrando un poco a tu pasado, porque estuve revisando, investigando ahí en tu LinkedIn y me enteré de que fuiste arquero profesional de fútbol. ¿Cómo es eso? Diego, así es, investigaste muy bien, yo desde los 11 años empecé a jugar fútbol en alta competencia, entré a un club aquí de mi país, Millonarios, las divisiones inferiores, yo además soy hincha de ese club, entonces te imaginarás, era un sueño cumplido. Era arquero además y pues yo mido 1,77 que no soy bajito, pero para jugar profesional definitivamente me faltaba mucho más, entonces eso me llevó toda la vida siempre como acostumbrarme a luchar contra la corriente, a acostumbrarme a buscar soluciones y a desarrollar una mentalidad muy fuerte porque evidentemente cada vez que yo llegaba a un nuevo club y veían mi estatura, pues había bastante escepticismo con respecto a qué tan bueno podía ser. Pero a pesar de todo eso, di lora, como se dice aquí en Colombia, casi 10 años en el fútbol. Llegué a Argentina a jugar en la Primera B, estuve en 3 clubes por allá, tal vez el más conocido es Platense, que hoy está en la A, en ese momento estaba en la B, estuve en el Deportivo Español, que era como de la C en ese momento, y estuve en un pueblo del interior, hasta que me lesiono, se vuelve crónica la lesión, venía también ya un poco cansado del fútbol y me toca toda esa pasión y todo ese compromiso y esa disciplina que tenía del fútbol, pasarla a algo más y afortunadamente volviendo al país es donde descubro los mercados financieros y me encantó el tema y a partir de ahí pues empezó a gestar como muchas de las cosas que me han llevado a estar en Tri hoy. Siempre he pensado, me imagino que muchos otros también, que a deportistas disciplinados y competitivos siempre les va a ir bien en negocios y pueden lograr una muy buena transición. Aprendes mucho del trabajo en equipo en varios deportes, perder y seguir queriendo mejorar, te das cuenta cómo puedes ser malo o hasta muy malo en algo y con repetición volverte muy bueno si eres consistente y no lo dejas de lado. Cosa que en negocios pasa muy seguido, la gente no tiene la consistencia que muchos deportistas sí tienen, sea por temas de pasión u otras cosas probablemente, ¿no? Pero ¿cómo fue para ti ese momento, esa decisión de dejar el fútbol de lado? Claro. No, fue durísimo. Yo creo que ha sido el momento más duro en mi vida, pero precisamente de ese tipo de momentos uno aprende mucho. Pues yo en ese momento obviamente lloré, pensaba que la vida se me acababa, pues porque imagínate tanto tiempo uno teniendo el mismo sueño y sacrificando todo por el fútbol, porque yo desde muy chico ni fiestas, ni destacaba muchísimo en el estudio ni porque siempre mi prioridad fue el estudio. De hecho, yo empecé a estudiar la universidad por darle tranquilidad a mis papás, pero yo estudiaba de noche en la cantidad horaria, lo mínimo que podía para tener todo el día para jugar, porque ahí era donde me veía.
Pero como tú dices, definitivamente deja un montón de aprendizajes, deja una disciplina impresionante y cualquier emprendedor tiene que ser supremamente disciplinado, deja una mentalidad ganadora y deja esa competitividad que tú dices que creo que es fundamental porque emprender es una carrera contra el tiempo. Me dejó esa enseñanza de, ok, pasé el momento más duro de mi vida y sobreviví pensando que de pronto no lo iba a hacer, entonces eso me ha permitido, pues porque antes de Tri, no sé si tú sabes, Diego, pero nosotros habíamos tenido dos emprendimientos más, uno que salió medianamente bien, otro que fracasó, entonces tener como esa mentalidad de está bien fallar, pero hay que pivotear, hay que levantarse siempre. Entonces, pues al final creo que de las cosas que me ayudó mucho, yo siempre he sido muy creyente, sabía que el universo era perfecto y si no tenía que estar en el fútbol por algo iba a ser. Sencillamente era como tratar de agarrar lo mejor de esa experiencia y bueno, llevarlo a las nuevas etapas de mi vida y felizmente hoy están dando los frutos. Cuéntame, ¿cómo fue el proceso de juntarte con tus cofundadores y empezar el primero de esos negocios? Claro, mira, eh, nosotros nos conocimos con Esteban, uno de mis dos co-founders más de Tri, en un fondo de inversión que se llama Capital Performance, que era un holding de Nueva York y tenía mesa de dinero en Canadá, en Estados Unidos y tenía oficinas en Colombia. Y entre ese holding también tenían escuela bursátil. Entonces nos conocimos ahí, Esteban empezó siendo literal mi practicante, después pasó a ser mi mano derecha cuando yo ascendí y pasé a ser como el jefe de mesa en Colombia. Pero Esteban es el primero que toma la decisión y creo que es de esas cosas que uno dice, wow, muchas veces o no muchas veces no, siempre va a ser fundamental las personas con las que tú te rodeas y cuando vas a emprender es importantísimo esos socios con los que decides dar el paso. Es el primero que toma un paso al costado dentro de la escuela de trading. Nos habíamos dado cuenta que había muchos mitos con respecto a la inversión, que había muy poquita educación financiera y que en general la gente llegaba pensando que esto era rocket science, que era algo complicadísimo, cuando realmente no lo era tanto. Entonces, él es el primero que decide renunciar. Después, como a los 3 meses, me invita a irme con él y pues creo que fue de esas decisiones fuertes en mi vida, de esas decisiones que, por cierto, mis papás nunca compartieron por muchos años, pues porque yo iba aparentemente bien, escalando en el mundo corporativo y teniendo, digamos que una vida dentro de lo que la gente considera bien, pues bien. Y dar ese salto, sí, total. Y dar ese salto a emprender, pues definitivamente no es fácil, ¿no? Pero pues a mí me ayudó que era Esteban, que yo confiaba muchísimo en él, que llevábamos ya un tiempo trabajando y pues habíamos hecho un muy buen match. Entonces dije, ok, pues soy joven, tengo el respaldo de mi familia, si es el momento de arriesgar es ahora, porque de pronto más viejo, con más responsabilidades, de pronto familia, de pronto muchas cosas más, pues va a ser mucho más complicado. Entonces di el paso. Para ti, ¿la idea de emprender un negocio propio era algo que siempre habías considerado como una opción o tuviste que considerar la posibilidad por primera vez en ese momento? Sí, lo tenía en el mapa. Mis papás son emprendedores, pues ellos tienen un negocio tradicional, pero lo tienen hace 35 años y siempre fui criado como con esa mentalidad de emprender o al menos de gerenciar ese negocio de ellos. Sin embargo, esa decisión nunca es fácil. Ya cuando fui creciendo me di cuenta que yo no quería pues hacerme cargo del negocio de ellos. Creo que a mucha gente le pasa eso. Y tal vez tantos retos y tantas dificultades que tiene el emprender. De hecho, pues otra vez mi mamá emprendió hace 35 años con mi papá, pero ella era la primera que me recomendaba tener un empleo tranquilo, seguro, estable, pues porque sabía el montón de dificultades que había a la hora de emprender. Entonces, yo definitivamente sabía que en algún momento quería emprender, pero la verdad ni me había detenido a pensar cuándo ni en qué, como que no lo tenía en el radar. Mi plan de vida era, me encantaba lo que yo hacía, yo era trader de posición propia para la firma, director de la mesa en Bogotá, entonces me encantaba porque era un mundo nuevo todos los días, literal. Y sabía que en algún momento iba a emprender, pero no había, realmente no tenía una meta. Y ahí es cuando llega Esteban y como que un poco pone ese mundo patas arriba. Voy, tengo esa conversación difícil con mis papás, creo que nunca la compartieron del todo, pero pues ellos siempre me apoyaban, entonces me dieron ese voto de apoyo. Y empezamos con la primera empresa que primero se llamó Trendy Trade, después pasó a llamarse Intrades,
que básicamente era una página web que tenía un algoritmo de inteligencia artificial donde lo que buscábamos era transmitirle la información más importante de la Bolsa de Valores internacional a la gente de una forma mucho más sencilla, mucho más fácil de entender, mucho más, digamos que fácil de digerir. Entonces, para eso, pues básicamente hicimos dos desarrollos súper interesantes. Lo primero era un robot de inteligencia artificial que se lleva en microsegundos a las redes sociales de la gente y a las páginas web más importantes del sector financiero. Y dependiendo del lenguaje que estuvieran manejando, eso le asignaba una ponderación alcista o bajista a cada uno de los activos. Entonces, pues era algo bien didáctico porque de pronto, no sé, Diego, tú no sabes nada de invertir, pero querías ver en qué estaba bueno invertir, entrabas a Trendy Trade, buscabas la acción que te llamaba la atención y nuestro software te da una ponderación de qué tan positivo podía ser esa inversión, ¿cierto? Te podía decir, mira, el 70% de la gente piensa que esta acción es bullish o el 70% piensa que es bearish, entonces dependía otra vez de lo que la gente estuviera posteando en sus redes sociales y en los portales de negocio. Lo otro que tenía muy interesante era que precisamente a partir de ahí, de qué tanto se estuviera hablando, pues le íbamos dando casi que un social index, como un ponderador social, donde le decíamos a la gente, mira, estas son las acciones más hot y además te traemos la información más importante de varias páginas, pero de una forma fácil de entender. Nosotros nos gastamos un montón de dinero en el diseño de esa página web. La página web era divina, no parecía de finanzas, parecía que tú estuvieras entrando a un juego o algo más, era súper interesante. El problema es que la tecnología no funcionaba tan bien. Entonces, bueno, precisamente gracias a ese problema con la tecnología, nosotros conocemos a nuestro tercer co-founder en Tri, a Luis, que es la persona que llega a arreglarnos todo ese desorden y ese desastre que teníamos por detrás de la página. Eh, y al final, pues, Trendy Trade empieza a tener un crecimiento interesante, pero llega el año 2017, el primer boom de las criptomonedas, la primera vez que Bitcoin llegó a $20,000, pero empiezan a pasar cosas increíbles por temas de educación, de falta de educación financiera. En Estados Unidos la gente empieza a hipotecar sus carros, sus casas, a sacar su dinero de la pensión para invertir en criptomonedas sin entender cómo funcionaba. Y de los efectos colaterales fue que Google y Facebook prohíben los ads de servicios financieros similares a los que nosotros teníamos y pasamos a tener cero adquisición por varios meses. Entonces, claro, una empresa que iba creciendo pues a un ritmo interesante, no teníamos el crecimiento exponencial que estamos viendo hoy en Tri, pero estaba creciendo a un ritmo interesante y pasamos a tener cero crecimiento y pues todas las aplicaciones y servicios de este tipo tienen un churn que es normal. Entonces empezamos a perder clientes y pues llegó un momento en el que dijimos, wow, tenemos que hacer algo más, tenemos que levantar inversión, inventarnos algo raro porque con este tema estamos bien complicados. En ese levantar inversión nos dimos cuenta que en Latinoamérica, tú como emprendedor, si no has pasado por una aceleradora top mundial, es muy difícil encontrar a alguien que te apoye. Desafortunadamente no hay muchos venture capital, no hay muchos ángeles inversionistas que además entiendan cómo funciona el ecosistema emprendedor. Precisamente dándonos cuenta de esa necesidad y pues aprovechando lo último que quedaba como ese primer boom de las criptomonedas, decidimos con Esteban y con Luis sacar la primera criptomoneda en Latinoamérica, pues en ese momento, ahora seguramente hay muchas más, pero en ese momento quisimos hacer el primer ICO, donde básicamente queríamos crear un ecosistema donde emprendedores, no importa de qué parte del mundo, iban a tener acceso a los fondos de capital profesionales más sofisticados del mundo. Y habíamos identificado que uno de los dolores grandes era precisamente el tránsito de divisas, el tener que invertir en compañías latinoamericanas, en regulaciones que no entienden, con un montón de taxes, con un montón de dificultades más. Entonces dijimos, ok, ahí está la oportunidad de solucionar eso vía blockchain. Creamos nuestra propia criptomoneda y se supone que eso iba a resolver el problema.
El tema es que otra vez era año 2017, esto apenas estaba naciendo, pues empezando su expansión a lo que hoy es el mundo de las criptos. No había mucha documentación, nosotros tratamos de estudiar lo más juiciosamente posible y pensamos que teníamos todo lo que necesitábamos para sacar un buen proyecto, pero resulta que no. Yo por casualidad conozco a un emprendedor también de este mundo, un man que había hecho una ICO donde habían levantado más o menos 14 millones de dólares en su momento. Lo contratamos como consultor y cuando va y nos hace la consultoría y nos damos cuenta de todo lo que nos hacía falta y de los recursos que vamos a necesitar, dijimos, por aquí no es. Una de dos, ¿Cuáles dirías, Carlos, que fueron los principales aprendizajes de estos primeros dos intentos de crecer una startup? Tal vez fue que fueron muy tempranos para la oportunidad y se adelantaron al mercado, pensaron que iba a ser más fácil de lo que realmente era, el nivel de talento que tenían que reclutar tal vez tenía que ser mayor, o necesitaban más dinero, algo que brevemente mencionaste. no, seguro, hubo muchas, si quieres te doy varios. Lo primero es definitivamente uno siempre va a necesitar más dinero, entonces si ustedes están empezando a invertir, desde ya empiezan a ser muy ordenados financieramente y sepan que por más que ustedes hayan provisionado y tengan un plan de gastos, puede pasar cualquier cosa, entonces ojo con eso. Segundo, en el caso de Trendy Trade, como yo lo veo, sí estuvimos un poquito adelantados al momento. En ese momento las redes sociales no eran lo que son ahora. Creo que si hubiéramos tenido Trendy Trade con lo que pasó en Raid en el 2020, nos hubiéramos vuelto tetramillonarios, pero bueno, pues ya no pasó, ya está. Eh, pero lo más importante de pronto, Diego, lo que sí te puedo decir son los aprendizajes que nos llevamos para Tri de URIS, que fue el intento de ICO, nos quedó la importancia de crear una comunidad en torno a la cual pudiéramos construir un proyecto. No lo teníamos en URIS, fue uno de los advice de este consultor que te cuento y fue de las cosas que nos ha funcionado supremamente bien en TRI. De pronto ahorita, si quieres, te amplío esa información, entonces eso fue fundamental. Y de ¿Cuál Trend, fue el plazo de tiempo entre esos dos negocios? eso fueron más o menos 3 años, fue tal vez desde el 2016 hasta mediados del 2016. ¿Y por qué siguieron intentando después de eso? A mucha gente le cuesta empezar un emprendimiento, en especial a personas que tienen un buen trabajo corporativo, se podría decir como tú en ese entonces. Es algo que estás dejando por otra cosa más riesgosa versus la persona que está en nada, pero dice, bueno, no pierdo nada intentando con este emprendimiento por 1 o 2 años. Muchas personas le dan alrededor de 6 meses o un año y si no funciona, se rinden, lo dejan, paran. Ustedes tuvieron dos intentos de negocio por un plazo de 3 años y continuaron. ¿Fue eso en parte porque tal vez lo de Tri iba bien relacionado al último intento o era porque ya te gustó tanto este juego de emprender? Era tal vez como volver a algo más parecido a lo que era el fútbol para ti, más riesgo, más competitividad, más parecido a un deporte que el trabajo más tradicional que también ya habías tenido la experiencia de vivir. Sí, no, definitivamente Tri no estaba en los planes hasta ese momento. Creo que fundamental fue lo que tú dices, que realmente es supremamente emocionante ver el efecto que cualquier cosa que tú hagas puede tener en tu producto y en la sociedad. Era que ya había entendido un poco mejor y sabía que yo no había venido pues al mundo a tener un empleo para solucionar la operación frijoles y tener que comer y ya, sino quería de verdad dejar un legado y quería impactar en la vida de la gente y ayudó también tener muy buenos founders. Por eso te digo la importancia de con quién te rodeas. Yo durante esos 3 años tuve dos momentos de debilidad. Seguramente mis otros founders habrán tenido más y afortunadamente siempre nos apoyamos. De hecho, creo que solo hubo uno en esos 3 años. Después, empezando Tri, tuvimos otro, pues porque Tri se demoró mucho más de lo que hubiéramos pensado. Ofertas en la mesa increíbles de trabajo, de volver al mundo corporativo, la presión familiar, mil cosas. Pero creo que cuando tú haces ese compromiso con tus founders, cuando son tan amigos, creo que eran las cosas que nosotros siempre habíamos hablado de dejarlo todo y pues sabíamos que podíamos fracasar, pero al menos lo íbamos a dejar todo en el intento.
Entonces creo que fue principalmente eso, Diego, que yo sentía que todavía tenía algo más por dar, algo más por dar y no me quería salir del mundo de emprendimiento sin haberlo dejado todo. Y pues afortunadamente empezamos a ver resultados antes de que llegara ese momento. Para ti, ¿cuál es un buen momento para pivotear, de cambiar algún aspecto fundamental del negocio? No sé, comprobó la hipótesis, probemos otra cosa. Mucha gente, siento, se hace esa pregunta. Piensan, sigo intentando con la misma idea de negocio, mismo producto, brand, etcétera, porque si sigo por 6 meses o un año más, va a pegar y puede que tengan razón. En la mayoría de los casos creo esta va a ser la mentalidad correcta, pero ¿tú cuál crees que es el momento cuando ya matas la idea? Cuando ya es momento de decir, mira, esto no está funcionando y hay que probar otra cosa, sea cambiando el modelo de negocio, el público o hasta probando algo completamente distinto. Es algo que pocos saben manejar. En tu experiencia, ¿cuál es ese momento? Mira, definitivamente no hay una regla para eso, no hay como una cosa que yo te pueda decir, "Mira, es así la fórmula y eso es lo que tienes que hacer para pivotear". Eso es lo primero. Ahora, como yo lo veo, hay dos opciones. Una, porque te toca. En el caso de nosotros de URI, del ICO, fue no teníamos más plata, más recursos, más nada, entonces nos tocaba pivotear porque no había otra opción. O dos, que es la que le recomienda uno en Y Combinator y la que vas aprendiendo a medida que vas agarrando conceptos de emprendimiento, es metodología Lean Startup. Haz muchos experimentos. Entonces, trata de sacar Prueba siempre, A, B, prueba A, B, prueba A, exacto, B, constante. productos mínimos viables, lo más rápido que puedas sacar, barato, o sea, trata de concebir la idea lo más sencilla posible y empieza a probar. Prueba, 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 prueba. Hay cosas que van a funcionar, hay cosas que no, te quedas con las que funcionan y lo vas escalando. En relación a hacer pruebas e iterar hacia algo grande o a cumplir tu idea de negocio, creo que un problema que también siempre escucho cuando hablo con emprendedores y gerentes en el día a día por la agencia y programas de marketing que manejamos en Era Digital es que muchos están tratando de empezar con lo que se podría llamar la idea final o completa, donde su negocio ya abarca todo el mercado. Quiero ser el Uber de esto, el Rappi de eso, y no se dan cuenta que todos estos negocios reconocidos a nivel mundial empezaron pequeño, con una pequeña prueba para validar un mercado muy pequeño sobre el cual luego fueron iterando y haciendo pruebas alrededor de ello. Amazon empezó solo vendiendo libros, Uber empezó siendo solo limusinas on demand para los más ricos de San Francisco. Airbnb empezaron alquilando unas casas como hoteles en lugares remotos donde habrían eventos grandes y sabían que iban a venir turistas. Es importante validar el mercado o idea más simple primero, el producto mínimo viable, como le dicen, antes de escalarla a un mercado amplio que puede ser considerada tu verdadera idea, a lo que quieres llegar al final de cuentas, ¿no? Para ustedes, ¿cómo fue esto con Tri, el proceso de crear su primer producto mínimo viable? Mira, el tema de Tri puede ser justificación, excusa de nosotros y por ahí estuvimos equivocados, ya no lo sé porque así pasó. Nosotros teníamos claro el tema de producto mínimo viable, pero nuestro producto mínimo viable queríamos que tuviera, digamos, que una calidad bastante elevada, dado que al ser una aplicación donde se iba a manejar dinero de la gente, queríamos asegurarnos de que funcionara lo mejor posible por bienestar de nuestros usuarios, ¿sabes? O sea, no es lo mismo que tú descargues un juego y falle el juego, que lo peor que te puede pasar es que te toque iniciar desde un punto anterior al que habías estado, a que una aplicación donde tú estás metiendo tu dinero falle y ¿qué pasó con mi plata? ¿Cierto? Entonces puede ser que por eso nos demoramos mucho más de la cuenta. Nosotros cuando mapeamos Tri pensamos que iba a ser un proyecto de 10 meses, terminó siendo de 2 años y 10 meses, entonces ahí te puedes dar una idea de cuánto más se nos complicó. En nuestra cabeza, siempre que quisimos ser reguleros friendly, ir de la mano con el regulador, que fuera una entidad totalmente vigilada y supervisada para que la gente estuviera tranquila, pero que fuera una experiencia supremamente sencilla. Lo que pasa es que en el sector financiero, en toda Latinoamérica, tal vez Chile es el que mejor está, pero Perú, Colombia están bien atrasados a nivel de tecnología.
ese producto mínimo viable se fue complicando y complicando y complicando cada día más y por eso fue que nos demoramos tanto. Entonces, esas eran, digamos que los dos requisitos, regulación y tecnología de punta. La tecnología se demoró mucho más, la regulación no fue fácil, pero se logró, pero pues terminamos demorándonos tanto. Y aprovecho y hago una cuña porque yo sé que tú tienes muchos oyentes que de pronto están pensando en emprender. Miren, en tecnología del sector financiero está todo por hacer, entonces péguenle una chequeada a ver qué más se les ocurre. ¿Y cuál era el problema a resolver? ¿Cuál era esta oportunidad, la necesidad que nadie estaba resolviendo? Diego, mira, el negocio de la bolsa en Latinoamérica tradicionalmente había sido construido para la gente de muchísimo dinero, de patrimonios muy altos. Tenía muchos puntos de fricción, tú tenías que ir físicamente a las sociedades, agentes de bolsa con todos los dolores que eso representa a nivel de tiempo, de esfuerzo, de costos. Imagínate un país como Perú, donde casi todas las SAP están en Lima. Imagínate para una persona de otra ciudad, de un pueblo, el esfuerzo que tendría que requerir ese desplazamiento para poder abrir una cuenta. Tú tenías que ir con 20.000 o 50.000 dólares mínimo para que te abrieran una cuenta y pasabas a ser pues ese top 2% de la firma que nadie ve porque no eres un cliente interesante. Tú tenías que hacer operaciones mínimas de alrededor de entre 500 a 1.000 dólares, lo cual no es para nada fácil teniendo en cuenta que en nuestros países más del 50% de la población se está ganando eso en un salario de todo un mes. Las comisiones eran súper, súper elevadas, y el tema en general de la educación financiera era muy bajo. Entonces, esas fueron como las oportunidades que vimos nosotros y dijimos, ok, vamos a construir un proyecto que tenga tres pilares en la oferta de valor. Lo primero, 100% acceso. Vinculación totalmente digital, sin mínimos de entrada. Tú puedes crear una cuenta cuando quieras, con lo que quieras. No tenemos como esos mínimos que tienen las firmas tradicionales, donde puedas hacer operaciones por montos muy mínimos. En Perú, por ejemplo, estamos recibiendo operaciones desde los 10 soles. Desde los 10 soles tú puedes ser dueño de una de las empresas más grandes del país. Y queríamos bajar los costos todo lo que pudiéramos. Entonces, para que te hagas una idea, en Perú una operación podía costar desde 35 hasta 150 soles. Nosotros la hemos bajado a 10. Entonces ahí te das cuenta que es mucho más fácil para que la gente pueda tener acceso. Lo segundo, a nivel de seguridad, sabíamos que era muy importante contar con el apoyo de una sociedad de agente de bolsa debidamente registrada, vigilada por la SMB, donde la gente se sintiera tranquila que más allá de lo que pasara con la aplicación, su dinero, su portafolio estuviera seguro, sus operaciones realmente se estuvieran haciendo. Y eso es lo que logramos nosotros en nuestro caso con Calpa, porque al final todo cliente de TRI es cliente de Calpa. Calpa está conectado directamente a la Bolsa de Valores de Lima, entonces todas las operaciones que tú estás haciendo tienen la confirmación y la certeza que realmente se están ejecutando en la Bolsa de Valores de Lima y que si el día de mañana deja de existir TRI por cualquier razón, tu dinero está seguro, nosotros no lo podemos tocar porque está en tu cuenta dentro de Calpa. Y Ahí por lo que último creo era que el las tema, personas que nos escuchan deben entender es que en muchas de estas otras aplicaciones, tus competidores, Carlos, cuando estás comprando acciones, o bueno, tú crees que estás comprando acciones, en realidad estás simplemente viendo un número en una pantalla donde te está diciendo que tienes la acción y efectivamente está correlacionada al precio real de la acción y puedes ver si has ganado o perdido dinero y en la cantidad correcta, para arriba o para abajo, pero en realidad no has comprado la acción real detrás. Es solo este número en una pantalla que te están mostrando. y esas empresas que tú dices además normalmente están constituidas en paraísos fiscales, donde el día que se quieran ir y escapar con toda la plata, tú no tienes a quién llorarle. Entonces, esa es la diferencia con TRI, que TRI está bajo toda la supervisión de las entidades de control. El día que se vaya TRI, nosotros no podemos tocar tu dinero, todo está seguro dentro de Calpa, pues que es una de las firmas más grandes del país. Entonces, ese tema de la seguridad era muy importante para nosotros. Y la tercera era el tema de educación. Desafortunadamente hay muy poquita educación financiera, todavía menos educación bursátil. Y es obvio, en Perú había menos de 300.000 personas de toda la población que tiene Perú que invertían en la bolsa.
¿Por qué? Porque el acceso era tan poco. Entonces, pues si yo no tengo acceso, ¿yo para qué voy a educar a los peruanos para que sepan de inversión? Y esto es supremamente grave porque cuando tú vas a investigar la historia económica de los países más desarrollados, te das cuenta que la bolsa de valores locales es uno de los principales motores de desarrollo económico y en nuestros países nadie estaba impulsando la bolsa local. Entonces, ahí es donde nos asociamos con las bolsas locales, con las universidades locales, con las empresas locales, para decirles, hey, eduquemos a la gente entre todos, va a ser una tarea de largo plazo, pero va a haber sus frutos y pues efectivamente lo estamos viendo ahora. Por haber conversado contigo y tu equipo, yo sé que el tema de educación e inclusión financiera que has mencionado hoy son temas que les importa mucho. ¿Cómo entró eso en la ecuación, en parte del plan de crecimiento de TRI? En nuestro caso, al ser un producto B2C y que apuntaba a ser masivo, una de las aprendizajes que nos quedaron precisamente de URIS del producto de ICO fue crear comunidad. Ni en Colombia ni en Perú existía una comunidad centralizada donde se encontrara la gente que le interesaran los temas de inversión. Había grupos, había influencers, pero cada uno como por su lado. Entonces dijimos, ok, creemos la primera comunidad donde invitemos a todo el mundo, donde ni siquiera tienen que hablar de TRI. La invitación es a que hablen del mercado, pero de una forma profesional, no pirámides, no esquemas Ponzi, no nada de eso, sino pongamos noticias, hagamos análisis, hagamos preguntas inteligentes, hagamos desde preguntas muy básicas hasta las más sofisticadas y empecemos a aportarle ese valor a la gente de que se sienta rodeada por una comunidad de gente que piensa igual que ellos, que tiene los mismos intereses y que podría utilizar un servicio como el nuestro. Entonces, a partir de esa comunidad fue que en ambos casos, después de tener la comunidad, creamos una lista de espera. Claro, empezamos a hablar de la aplicación, miren, esto es lo que vamos a hacer, va a tener diferentes fases, inscríbanse en esta lista de espera y pues fue espectacular. En el caso de Colombia, antes de lanzar el producto teníamos 4.500 personas en esa lista de espera, que entonces ya de ahí sabíamos que íbamos a sacar esos primeros 100.000 usuarios que tú dices. En el caso de Perú, que la comunidad duró menos tiempo, alcanzamos igual a salir casi con 1.200 personas en la lista de espera. Y a partir de ahí empezamos a tener como esos early adopters del producto que son tan importantes para recibir feedback, para probar la aplicación, para hacer muchas cosas. Es una súper ventaja tener una comunidad para empezar un negocio, un público que responde tus preguntas, porque ellos te van a decir cuál es el problema que tienen que nadie les está resolviendo. Empezar a crear una comunidad dando valor o entretenimiento, aunque no tengas un producto o servicio para vender, es un gran arranque para un negocio que muchas personas no consideran. Quieren primero tener ese producto o servicio para vender y luego empezar a crear contenido, cuando en muchos casos avanzarían mucho más rápido si empezaran por la comunidad. Porque vas a crear para ellos y desarrollar un producto o servicio en base a necesidades reales, no a una idea de algo que crees que tal vez el mercado podría necesitar, pasar tiempo creándolo para luego, después de tiempo, meses, recién darte cuenta que realmente nadie lo quiere. Si no tienes una comunidad, hasta puedes hacer unos cuantos anuncios digitales para ver si las personas likean, comentan, hacen clic, piden precio y así vas validando un verdadero interés de nuevo antes de mandarte a producir todo el stock o a desarrollar todos los procesos de un servicio. Es un muy buen punto que aceleradoras como Y Combinator, por la cual ustedes han pasado, siempre recomienda. En líneas con eso, Carlos, ¿qué recomendaciones, consejos les dieron en esta aceleradora? ¿Y qué crees que están buscando en emprendimientos en los que invierten? Han invertido en empresas como Rappi, entre muchas otras empresas, unicornios. ¿Qué recomendaciones les dieron a ustedes? Claro que sí, mira, ahí hay varias cosas. Lo primero es, ellos buscan productos que puedan ser masivos, que puedan servirle directa o indirectamente a millones de personas. Eso se ve reflejado en una de las preguntas más importantes que te hacen y es, ¿cuál es tu tamaño potencial de mercado? Tiene que ser un mercado gigante de más de $1 billón, porque menos de eso puedes tener un buen negocio, una buena empresa, pero si no vas a impactar de esa forma a la sociedad, no les interesa. Segundo, están buscando fundadores que tengan las habilidades, el perfil, los conocimientos y los contactos
para realmente ejecutar la idea. Y que además haya esa buena relación entre ellos. Entonces ahí hay varias cosas. Lo primero, una de dos, preferiblemente o tú ya has trabajado en la industria, tienes contactos y tienes experiencia en la industria, o les demuestras de alguna forma que tienes las capacidades para llevar a cabo la idea, porque no nos digamos mentira, el cementerio está lleno de ideas que hubieran cambiado la historia de la humanidad y que alguien no fue capaz de desarrollarlas. Seguramente muchas personas todos los días están teniendo unas ideas increíbles, pero una cosa es tener la idea y otra cosa es ejecutarla. Entonces creo que ahí tiene que ver un componente bien importante y además que la relación entre los fundadores sea bueno. Es de las preguntas que más llama la atención, pero preguntan mucho de dónde se conocen, cuánto tiempo llevan trabajando juntos, porque es una de las cosas que más tiende a pasar y es que las empresas se disuelven por peleas entre sus fundadores y bueno, es de las cosas que hay que tener en cuenta también, como tener un equipo emprendedor muy fuerte. Después de eso, también va a ser muy importante que realmente sea un negocio que pueda, además de escalar y servirle a mucha gente, pues efectivamente hacer sentido a nivel económico, ¿cierto? Porque por más que tú tengas una fundación, y de hecho Y Combinator también pasan fundaciones, sí o sí tiene que ser viable a nivel financiero. Entonces, creo que en términos generales eso es lo más importante, pues obviamente a partir de ahí miran otras cosas a nivel de cómo está la tecnología, a nivel de qué competidores tienes, qué posibles barreras hay a la entrada, a la salida, muchas otras cosas, pero creo que en términos generales son como esos tres factores los decisivos, los que son innegociables. Si no tienes ninguna de esas tres, pues ni pierdas el tiempo. En los últimos meses, el ecosistema de startups, de empresas de crecimiento exponencial a las cuales se les invierte mucho dinero y el crecimiento toma prioridad sobre las utilidades, ha sido afectado por la coyuntura económica. Hasta hace poco la idea era, no importa si nos cuesta más conseguir un usuario de lo que nos retribuye, porque estamos apuntando a acaparar todo el mercado y cuando logremos eso, las finanzas van a empezar a hacer sentido. Esos unit economics de cuánto nos da cada usuario o transacción se volverán en el futuro rentables, casi como apuntando a tener un monopolio. ¿Qué estás viendo distinto en cómo startups están operando, lo que piden los inversionistas o recomiendan estos asesores como las aceleradoras? Mira, Diego, precisamente en este momento estamos viviendo un shift muy grande en el mundo, en el ecosistema emprendedor y en el mundo de venture capital. Antes, como tú lo decías, las empresas en las que todo el mundo quería invertir y quería ver eran las empresas tipo Rappi, de crecimiento exponencial, no matter what, ¿cierto? Y después veíamos cómo monetizar eso. Entonces, antes la tesis era prioridad uno, crecer, prioridad dos, expandirse y prioridad tres, hacer plata. Y eso se ha ido transformando a modelos corporativos un poco más conservadores, pero tal vez más responsables, donde desde el principio los unit economics hagan más sentido. Entonces, definitivamente tienes que tener un crecimiento importante. Un buen estándar es tal vez entre el 20 al 30% mes a mes, al menos si estás en los primeros 5 años de tu emprendimiento, que no es un reto para nada menor. Ver que además la retención sea muy buena en tu producto, porque no es solo que los usuarios lleguen a tu producto, sino además que los tengan la capacidad de retenerlos. Y que en esa retención, pues lo que pagaste por adquirirlos, pues termina haciendo sentido. Entonces era lo que tú decías. Ya en el detalle hay dos métricas muy importantes. El CAC, que es cuánto te costó adquirir ese usuario, pero el LTV, que es cuánto dinero te está dejando en promedio un usuario en su ciclo de vida. Y esa relación LTV a CAC tiene que ser positiva, mayor a uno y ojalá lo más grande que pueda, porque es de pronto las confusiones que hay. Uno trata de compararse con CACs representativos de la industria, y claro, eso te da como un benchmark, pero al final lo que les importa es que tu LTV haga sentido respecto al CAC que estás pagando, ¿cierto? Entonces, ese tema también es bien importante. Y una métrica que a mí realmente me ha sorprendido, que la aprendí gracias a Y Combinator, es el estudio de cohortes,
¿cierto? ¿Qué son los cohortes? Porque no es solo medir mes a mes cuánto estás creciendo, sino ya entrar en el detalle de los usuarios de cada mes, qué comportamientos están teniendo en tu producto, porque cuando tú entras a ese detalle, puedes optimizar muchas cosas que si no estás midiéndolo tan minuciosamente, tal vez pasan a ser paisaje para ti, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros empezamos a medir, Diego, mes a mes, o sea, los usuarios que entraron nuevos en abril, cuántas operaciones hicieron en mayo, cuántas operaciones hicieron sus primeros 3, 6, 12 meses, cada cuánto tengo que comunicarme con ellos y muchas otras cosas más que te van potenciando todo eso. Y creo que es de las cosas que no teníamos tan en cuenta, que además cortes hay de todo tipo y para todos los tipos de producto. Entonces, dependiendo del producto que tengas, va a cambiar el análisis, pero en general la medición de cohortes es fundamental. Y en términos generales, medir todo. O sea, yo siempre recomiendo este libro que me fascina, Measure What Matters de Kevin Dorr, medir lo que importa, que realmente te enseña, dependiendo del modelo de negocio que tú tengas, qué deberías medir, porque hay también métricas que son vanidosas. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros medimos descargas y claro, nos da una información que no es del todo despreciable porque es como la primera fase de nuestro funnel, pero al final por descarga nosotros no vemos un centavo. Entonces podemos ser la aplicación más descargada de Colombia, pero si eso no nos está representando dinero, pues termina siendo una métrica vanidosa que no nos aporta nada. ¿Es relevante para ustedes el crecimiento en el monto de inversión que alguien realiza con ustedes cuando recién se suma a la plataforma? No necesariamente la primera inversión, pero sí en general el número de operaciones que estamos viendo mes a mes. Definitivamente es importantísima esa primera inversión porque es la que te abre a precisamente tener la retención de ese cliente. Pero nuestro leading indicator hoy podemos decir que es como ese número de operaciones de los usuarios. ¿Cómo batallas el hecho de que si estás optimizando para el número de transacciones que se realizan en la plataforma, no estás de cierta manera optimizando hacia un determinado segmento de inversionista, de inversionistas, más estilo traders, que no sé, digamos, un inversionista más como una estrategia de Warren Buffett, ¿no? El inversionista más famoso de todos, que es más de hacer unas pocas inversiones grandes al año, pero pocas, no es un trader. Y siendo algo con un objetivo de inclusión financiera para un público que no necesariamente es conocedor de estrategias de inversión, no incentivar inversiones innecesarias, digamos. De acuerdo, y mira que tú ahí dices algo que es bastante interesante porque fue de las sorpresas que nosotros nos encontramos. Nosotros pensamos que no íbamos a tener tantos clientes como tenemos hoy, pero pensamos que iban a ser más activos, un poco como pensando en lo que, por ejemplo, hizo Robinhood en Estados Unidos. Claro, no tuvimos en cuenta que la cultura de Estados Unidos, donde el mercado ha existido y ha funcionado muy bien toda la vida, donde tienen más de 8.000 opciones de inversión y donde es un tema tan culturalmente aceptado, pues es muy diferente a lo que podían vivir los latinoamericanos. Entonces, eso fue lo que nos pasó, En Ronald. el caso de Robinhood, tienes un público muy joven, universitarios o personas en sus 20s y 30s, que basta que les reduzca las comisiones a cero y están buena parte del día en el casino de inversiones que es la plataforma de trading que tienen. Exacto, pero eso no funciona acá. Entonces, con eso nos hemos encontrado para perseguir ese leading indicator. Es súper importante la nueva base de clientes que estamos trayendo todos los meses, porque en la gran mayoría de nuestros usuarios es gente tipo Warren Buffett, tipo inversionista profesional de hago una, tres operaciones al año y así voy acumulando para muchos años. Entonces, por eso es muy importante que todo el tiempo esté llegando gente nueva. En paralelo, ir educando a la gente para que entienda cuándo de pronto es saludable tomar utilidades, cuándo tiene que rotar su portafolio, cuándo tiene que protegerse de pronto de cosas peligrosas para también lograr que eso suba, pero definitivamente en nuestro caso el inversionista latinoamericano es mucho más conservador, es mucho más de hacer muy pocas operaciones todos los años, pero pues eso es la ventaja de haber sido el first mover en este mercado donde tenemos una base de más de 100 millones de personas que pueden utilizar la aplicación. Carlos, en relación a medir cosas que pasan en el negocio, ser productivos y crecer el negocio,
Yo sé que como la mayoría de founders de startups que están en este juego de levantar dinero y lograr rápido crecimiento, estás con la agenda a 1000 por hora, de reunión en reunión. ¿Cómo decides dónde invertir tu tiempo y esfuerzo y cómo crees que ha cambiado tu rol como cofundador en el tiempo desde que iniciaron Tree hasta ahora que ya han recaudado bastante capital y tienen un equipo más grande, etcétera? Diego, creo que yo te podría repetir la misma pregunta porque también estoy aprendiendo ese tema. O sea, definitivamente cuando uno empieza a emprender, uno hace de todo, entonces creo que es bien difícil tratar de lograr eso que tú estás diciendo. Nosotros hoy afortunadamente en Trilla hemos ido creciendo y como tú contabas ahorita, tenemos ya un equipo de casi 50 personas entre varios países que son espectaculares y que nos han permitido a nosotros como ir priorizando algunas cosas, irnos especializando en algunas cosas. Pero lo que te digo, yo todavía hoy no lo sé ser perfecto, te digo de las cositas que me han funcionado, yo trato todos los domingos en la noche de hacer mi planning semanal. Muchas veces vengo ya con cosas agendadas de semanas anteriores que son difíciles de mover, entonces pues veo qué puedo mover y qué no, pero el domingo en la noche me hago ya como una idea de qué es lo que tengo. Siempre tengo tres prioridades por semana, entonces cuáles son como las tres cosas principales y trato de que todos los días mínimo esté haciendo algo que le pegue o que afecte alguna de esas tres prioridades. Y en el día a día, lo primero que hago en el día es de pronto 10 15 minuticos, revisar la agenda del día, ver si tengo que hacer algún cambio, si tengo que hacer, que bloquearme algún espacio o hacer algo más, pero por nada del mundo puede pasar un día sin estar, digamos que, buscando esas tres prioridades que yo tengo. Pero pues este es el mundo ideal, no todos los días pasa, hay días donde tengo reuniones todo el día y no me dan ni para almorzar, hay días donde ya está un poco más flexible y puedo adelantar más cosas. Al final creo que es entender y hacer las paces con que el mundo perfecto no existe, en que siempre va a haber trade-off y sencillamente el secreto está en tratar de hacer los trade-off más inteligentes posibles. Es importantísimo para cualquier negocio y a mí me gusta siempre revisar para lo que hacemos en era digital y con nuestros clientes, cuál es ese Pareto, ese 20% de acciones que va a lograr la mayoría de los resultados, ese 80% de resultados. Recuerdo haber escuchado de Peter Thiel, que es el primer inversionista de Facebook, que antes de eso fue el equipo que creó PayPal, el PayPal Mafia, que era un obsesionado por la priorización, que cada persona tenía solo una prioridad y si le hablabas de cualquier otra cosa, te ignoraba por completo, hasta que cumplas con esa única prioridad. Y creo que muchas veces cometemos el error de querer hacer 1000 cosas, que más es mejor. No nos damos cuenta que es mucho mejor determinar cuáles son esas pocas acciones que realmente hacen una diferencia, mueven el proyecto hacia adelante, nos acercan al objetivo y si simplemente hacemos estas cosas más seguido, mejor, a mayor profundidad, conseguiríamos muchos mejores resultados o avanzar más rápido. Pero pocas personas realmente se ponen a hacer ese análisis en el día a día, semana a semana, mes a mes y constantemente repriorizan qué es lo que realmente les va a conseguir esos resultados. Y se abruman porque cada semana se están sumando más acciones. Pero bueno, Carlos, quiero acabar esta conversación con una dinámica. Te voy a hacer una serie de preguntas para que respondas con lo primero que se viene a tu mente. ¿Te parece? Lo primero que se me venga a la mente de una. ¿Qué oportunidades de negocios ves? ¿Dónde crees que hay oportunidades para que otros tomen? Oportunidades que tal vez tú ahorita no puedes tomar porque estás metidísimo creciendo Tri. Definitivamente software as a service de tecnología en el sector financiero, en el sector bursátil hay un montón de cosas para hacer. En Latinoamérica también se estaban viendo varios
negocios de PropTech, que es una industria en la que ha habido muy poquita innovación y seguramente pueden encontrar algo interesante por ahí. Y yo creo que si nos vamos a como más a las entrañas latinoamericanas, dependiendo del país donde estás, seguramente hay todo por hacer. Por ejemplo, en Colombia se mueve más el agro, entonces en el agrotech va a haber más oportunidades. En Perú, por ejemplo, se mueve más la minoría, entonces seguramente tecnología para estas empresas mineras va a haber oportunidades. Entonces, en términos generales, la recomendación es: piensen en problemas gigantes, en cosas que no funcionan como deberían funcionar, busquen la solución y ahí tienen su idea de emprendimiento. ¿Qué herramientas, softwares usas en tu día a día que sientes son necesarias para gestionar tu negocio? Perfecto, pues yo amo Google, entonces todos los productos de Google los usamos un montón, desde el correo hasta los archivos en línea, hasta Meets para reuniones, entonces eso nos funciona muy bien. Para comunicaciones dentro de la empresa utilizamos Slack, por ejemplo, nos funciona bien. Me ha encantado, por ejemplo, Jira para el tema de las tareas y para ir llevando como ese tracking a esas tareas que tú tienes. Y me ha gustado, por ejemplo, mucho Notion para tener como una biblioteca de documentación de todo lo que vas haciendo. Genial. A ver, un hack, un truco en lo que haces. Eh, Siempre ver el lado positivo de las cosas y ejecutar. Otra vez, sálganse de la idea, ejecuten. Creo que de las personas más valiosas en una empresa siempre son las que, no importa el problema, la dificultad que tengan, encuentran soluciones y encuentran la forma de hacerlo. Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería? No vale decir futbolista. Si tuviera que tener otra profesión, pucha, me encantaría ser programador, que creo que era algo que no comprendía el valor cuando yo estudié. Hoy que me doy cuenta la cantidad de locuras y de cosas que se pueden hacer si tuviera ese conocimiento, me encanta. Entonces creo que me iría por tecnología. Además, porque definitivamente es el futuro, no todo va a ser tecnología. Hoy en día hay muchísimos bootcamps que te enseñan gratis a volverte un programador en Tal cual. solo unos meses. De estos bootcamps que sales y ya tienes alineadas varias oportunidades de trabajo. Así que esa sería mi recomendación, meterse a un bootcamp si les llama la atención ese tema. Carlos, ¿qué película es la que más has recomendado? Pucha, a mí me encanta En Busca de la Felicidad, pues overall, valores de vida y un montón de cosas. Pero también me fascinan las ventas y a nivel comercial la película El Lobo de Wall Street, por más polémica y grotesca que a veces es, me fascina. A ver, la mejor inversión que has realizado puede ser de dinero, tiempo, energía, cualquier tipo de inversión. En este momento, en mi cabeza, todo lo que he estudiado, no solo educación formal, sino informal, los libros, seminarios, el tiempo que uno le dedica, pues es lo que me ha llevado a donde estoy hoy. De pronto, si hablamos en unos años, te puedo dar cosas más interesantes de lo que a futuro empiezo a invertir, pero pues sí, la verdad hasta ahora estoy empezando como a ver los frutos de estar sembrando mucho tiempo, así que vamos a ver qué nos depara la vida. Si solo pudieras hacer 2 horas de trabajo a la semana en tu negocio, ¿qué harías en esas 2 horas? ¿Cuáles serían esas tareas claves que priorizarías? Definitivamente sería lo primero, una reunión todos los días sí o sí con un posible aliado diferente. Creo muchísimo en el poder de las alianzas, entonces buscaría tener al menos una reunión todos los días. Y la segunda sería un tema de preparación y estrategia, ¿cierto? Creo que hay una parábola muy interesante que es la del leñador, donde uno puede estar pegándole y pegándole a la madera, pero si no te detienes a afilar el hacha, pues no vas a tener ningún efecto. Entonces creo que sería como un balance entre ejecutar lo que más veas que puede tener alcance, más tener como esa planeación, refinar esa estrategia y que te ayude a mejorar la ejecución. Carlos, muchísimas gracias por sumarte a Era Digital Podcast. Estoy seguro que los que nos escuchan sacarán mucho valor de tu experiencia y consejos. La vamos a repetir de todas maneras
Y me parece genial que decidieron entrar a Perú a ayudar a meter a más personas al sistema financiero y hacer más fácil el proceso de invertir en empresas locales, que es muy importante para el desarrollo del país. Así va a ser. Diego, encantado de estar por acá con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Como les decía Diego, por favor, revisen Tri, descárguenla y ayúdenos a regar la bola por todo el Perú. Necesitamos millones de peruanos construyendo país con nosotros, invirtiendo en nuestro país. Así que bueno, nos vemos entonces en la próxima oportunidad. Estamos conversando pronto, Carlos. Un abrazo. Chao, chao.